gracias por recibirnos, directora, muchas gracias por venir. Y bueno, lo primero de todo, creo que eran las palabras que esperábamos que nos dijera Antonio. Lo primero, recordar a Semeriano, o sea, nos encantaría a todos que estuviera aquí y él hubiera llevado esta jornada pues muchísimo mejor que lo voy a hacer yo. Mi papel se va a limitar a presentaros a los ponentes y voy a hacer un poco también de controladora para que no nos vayamos más allá del tiempo que tenemos establecido y no se nos vaya, no se nos haga demasiado tarde. Si os parece, voy a ir presentando a los ponentes, hacemos cada una de las intervenciones y dejamos el coloquio para el final. ¿Os parece que las preguntas las dejemos al final? Entonces, bueno, pues la jornada de esta tarde, bajo el título Fuero, Sociedad, Organización del Espacio y del Poder en Sanabria durante el siglo XIII, va a tener 3 intervenciones. La primera de ellas es Arantxa Lafuente Urien, es directora del Archivo Histórico de la Nobleza, bueno, desde hace más de 3 décadas, Arantxa, y buena conocedora pues, de los fondos de Osuna, que es a los que pertenece el Fuero de Sanabria, y bueno, ella nos va a explicar tanto la procedencia, el origen, ¿no?, de cómo llega al Archivo de la Nobleza el Fuero de Sanabria y bueno, los fondos de este archivo. Sin más, cuando quieras. Buenas tardes a todos. ¿Me vas a permitir que intente? ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿Me dejáis? Sí. Es que ya sin hablar y sin más que con la mascarilla, pues ya es para otra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Yo quiero agradecer a la directora general de Bellas Artes, al alcalde de la Puebla de Sanabria, que me hayan permitido abrir estas jornadas y bueno, pues el venir aquí, pues el alcalde está ilusionado, yo también estoy muy emocionada, primero porque han sido muchos años que llevamos casi 2 años preparando estas jornadas y bueno, pues ha pasado de todo. La última semana ha sido ya la ataca final y bueno, afortunadamente hemos conseguido estar aquí y estamos aquí, estamos todos bien, estamos todos aquí participando en estas jornadas. Yo, bueno, pues a mí lo que me dijo Severiano es que hiciera, le echo de menos, porque la verdad es que me estoy un poco despistada, porque él me dijo que hiciera unas cosas y bueno, aquí estoy. Y bueno, a mí lo que me comentó Severiano es que intentar explicar un poco qué es el archivo de la Nobleza y por qué el documento de Sanabria ha acabado en Toledo. Entonces, bueno, es un poco la explicación que voy a dar yo hoy. Voy a ir un poco por encima y voy a ir muy rápido. Yo ruego a mis compañeros, directores de archivos y colegas que sean benévolos conmigo, porque a lo mejor meto la pata entre compañeros y especialistas, o a lo mejor voy a ir muy rápido y a lo mejor me equivoco. Y bueno, pues, y sobre todo, bueno, pues voy a hablar lo que no hacemos nunca en archivero, ¿no? Los archiveros lo que solemos dar importancia es a los documentos por el contenido que tienen. Yo hoy no voy a hablar del contenido, porque del contenido del Fuero de Sanabria y del Fuero de Benavente van a hablar mañana especialistas en lo que es derecho foral y en derecho foral medieval. Yo lo que voy a hablar es del documento como objeto, del documento como elemento, del documento como un ente, como si fuera una persona
ahí está, espléndido y flamante en esa vitrina tan espectacular que le ha quedado ahí en el castillo. Un poco explicar por qué un documento que se concede por un rey de León en 1220, que no se sabe dónde está, de que tenemos es una copia de su nieto, de otra cancillería, con otra lengua, de otro reino, ese que se conserva, bueno, pues está aquí, bueno, y había llegado, digamos que a su casa con todos los honores que se le deben, ¿no? Ay, Dios mío. Perdonad. Ay. Bueno, comenzamos en 1220 con Alfonso IX de León. Un poco de contexto, hay que retrotraerse a la Edad Media, en una época de fronteras, de luchas internas entre los reinos castellanos, leoneses, de Portugal, de Aragón, e incluso los almohades, una época de continuas... ¿Se ve? No, se verá. Ay, Dios mío, pues si no se ve, vamos mal. Bueno, cuando uno estudia historia medieval, uno piensa, bueno, me estáis despistando mucho. Uno siempre piensa que los fueros se han concedido en un momento pues, para controlar el territorio en una zona de frontera, ¿no? Si estamos pensando en 1220, ya se ha conquistado Sevilla, ya se está tomando Murcia, la frontera con los musulmanes está muy al sur, está por debajo del Tajo, ¿Y cómo es posible que en este contexto se estén otorgando fueros en el Reino de León y en la zona como Benavente? Bueno, estos son los problemas del directo. Bueno, lo que hay que comentar, sobre todo en el contexto, es que no solamente se crean fueros para defender el territorio frente al enemigo musulmán, que tampoco es el enemigo musulmán, ¿no? Porque son unas relaciones siempre de parias y unas relaciones que son mucho más complejas que la simple guerra, ¿no? También es un contexto en que hay que controlar los espacios de zonas de despoblados, zonas sobre todo de control en un momento en que los reinos cristianos están pujando hacia el sur, están luchando por controlar sus territorios. En el caso del Reino de León, está intentando expandirse en contra de Castilla o en contra de Portugal hacia el sur para recuperar los pastos y sobre todo el defender la frontera en un entorno en el que están los portugueses también atacando el Reino de León, como es en la época de Fernando II de León, con todas las luchas de Ricardo San Pablo. Yo sí, a ver. Sí, yo es que estuve aquí hace unos días, dando una conferencia sobre la exposición que hay de la mujer arriba, y una de las anécdotas que conté es que desde que abrimos la exposición y pusimos el retrato de la princesa de Éboli en la fachada de Tavera, empezaron a pasar cosas raras, ¿no? Entonces a lo mejor pensamos que, bueno, la Éboli con ese parche a lo mejor está dando un poco de mal fallo, pero espero, por favor, Ana Mendoza de la Cerda, déjanos trabajar, por favor. Vale, gracias. Bueno, bromas aparte, volviendo al fuero. Vale. Bueno, el fuero de Benavente es de todos los fueros que dieron los reyes de León, tanto Fernando II de León y Alfonso IX, se dieron muchos fueros, entre ellos, bueno, pues se reforzó sobre todo la frontera con el Miño, la frontera con Portugal, bueno, se dio fuero a Tui, se dio fuero a Guarda, a la Guarda, también se dio fuero a Bayona, se crea La Coruña, se crea Betanzos. Es una época de expansión del Reino de León, sobre todo en un momento en que se ha independizado del Reino de Castilla y se está intentando de luchar para que no vuelva a unirse con Castilla, aunque el pobre Alfonso, al rey Alfonso IX de León pues no le salieron bien la jugada, bueno, a pesar de los dos matrimonios que tuvo y las dos se me ha ido la palabra, bueno, pues los dos malos matrimonios que tuvo con dos primas hermanas que lo obligaron a tener que divorciar, se habían divorciado en la Edad Media 2 veces, y al final, bueno, pese a todo, bueno, se van muriendo los hijos y acaba heredando el hijo que ha tenido con la heredera de Castilla Berenguer, y al final, pese a todos sus desvelos, acaba uniéndose Aragón con Castilla, ¿vale?
Estamos hablando del fuero y lo que tenemos en el fuero arriba, obviamente estamos hablando de un privilegio rodado no de 1220, sino de 1263, otorgado por otro reino, por otro rey 60 años después, en otra lengua, no está en latín, sino está en romance, y no es un documento carolino, sino es un documento gótico, es decir, no es el documento original, ¿no? Entonces, lo que nos preguntamos es qué fue del documento original, aquel documento que se otorgó por Alfonso IX en 1220, el 1 de septiembre, del que no se sabe nada, ¿no? Obviamente estamos hablando de un documento que tiene más de 800 años. De hecho, no hay constancia escrita en ningún inventario, ni en Osuna, ni en ningún sitio, de dónde puede estar el documento original. Es muy habitual, bueno, pues los documentos a lo largo de la historia han sufrido, iba a decir asesinatos, ¿verdad? Incendios que han sido objeto, bueno, de vandalismo, que se hayan sido robados, o bien, en otros casos, sobre todo tratándose de documentos medievales muy antiguos, después del siglo XIX, desde la época del expolio, pues ha habido muchos casos, existen muchos casos de documentos de este estilo que han sido coleccionados por coleccionistas de la época, que bueno, pues fueron o bien comprando o adquiriendo de alguna de las maneras posibles, muchas de ellas no muy ortodoxas, documentos medievales, bueno, pues que hablan en colecciones privadas, como es el ejemplar que os estoy viendo aquí en la pantalla, que es un ejemplar de la Biblioteca de Lázaro Galdiano, que es un privilegio también rodado de Fernando II de León, que podéis ver que tiene incluso un retrato. Otros ejemplos de documentos coleccionados de la época que han acabado en coleccionistas particulares es este fuero que está en el archivo de la nobleza, en otro archivo, en el archivo de los marqueses de Toca, que es un fuero que os he puesto ahí porque es probablemente el fuero perdido de 1220 debió tener este aspecto, es decir, un documento mucho más extenso que el fuero de Benavente, un fuero completo, en este caso es el fuero de Rivadavia, concedido por Fernando II de León en la época. Es un documento que está coleccionado y no sé si fijáis que está recortado, el sello de la parte de abajo, bueno, tiene una serie de manchas y bueno, pues es bastante habitual, ¿vale? Otra posibilidad es que el documento haya podido ser reutilizado. Estoy hablando en todo caso de ciencia ficción, de qué ha podido pasar con ese documento, ¿no? Es bastante habitual que muchas veces cuando estamos restaurando documentos, en las guardas, en las encuadernaciones, aparecen documentos que están fuera de uso y que han sido reutilizados, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo de una parte de las cantigas de Alfonso X el Sabio en galeco-portugués que aparecieron reutilizadas como encuadernación de un documento del archivo de Osuna. Esto quiere decir que quién sabe que a lo mejor en algún momento futuro, restaurando un documento, aparezca el documento que se ha perdido, ¿eh? En otros casos, los pergaminos también, como eran elementos muy valiosos, pudieron ser utilizados como palimpsestos, estuvieron como raspados, reutilizados y vueltos a escribir. Bueno, a veces pasan estas cosas que nos encontramos documentos que aparecen dados por perdidos y aparecen como en sitios más insospechados. Eso significa que a lo mejor el documento se ha perdido, pero bueno, puede aparecer en una colección particular y puede aparecer. ¿Por qué? Porque en donde está el actual fuero de Benavente, el documento de Alfonso X el Sabio, no hay constancia de que haya quedado este ejemplar. ¿Qué es lo que se ha conservado? Pues los dos documentos que tenemos arriba en la exposición son documentos muy curiosos, porque tanto el documento de Benavente tampoco es el documento original. El documento de Benavente se concede en 1164 y el documento que tenemos arriba es una confirmación posterior en 1167 porque hubo una serie de problemas y el rey tuvo que apalabrar con los vecinos de Benavente que fueron las cosas que estaban mal, resolvía de otra manera y bueno, pues lo que tenemos ahí es una confirmación del fuero de Benavente. Lo que tenemos ahí arriba son, digamos, tienen dos historias paralelas. Los dos documentos originales de los fueros han desaparecido, lo que tenemos son confirmaciones posteriores, pero si no fuera por ellos no conoceríamos cómo fue, ¿no? ¿Cuál fue el motivo por el cual en 1273, es decir, 43 años después, el fuero de Benavente, el fuero de Puebla, que se había concedido por Alfonso IX, se confirma? Normalmente cuando se confirma un documento, el documento original se queda en su lugar. Lo que se hace es que se hace una copia, un traslado, y es lo que ve la Cancillería del rey que confirma, es una copia del documento. El
se enviada, no sé qué. Por ejemplo, la persona que el mensajero que va por el camino le puede robar el documento, le puede pasar cualquier cosa para que no se vea el documento de lo que van sus traslados. De hecho, el rey, en el propio documento dice, vi el documento original, vi el documento de mi abuelo y lo confirmo. ¿Por qué lo confirma? Bueno, hay que ver el contexto también en el que se confirma este documento. No solamente se confirma este fuero, sino si uno ve los itinerarios de Alfonso X, lo que se ve es que en esos años están confirmando una serie de fueros de toda la zona peninsular, tanto de Castilla como de León. Se están, digamos, que revisando los fueros en un contexto en que Alfonso X lo que está haciendo es revisar la doctrina legal de todo el reino, con el tema del fuero real, del espéculo y de las partidas. En ese contexto pues se van revisando los fueros, y lo que dice el rey, bueno, tengo aquí transcrito, digamos, el comienzo del documento, que a lo mejor, si me permitís, os voy a leer. Dice: vimos el privilegio de rey don Alfonso, nuestro abuelo, juntado a los pobladores de Senabria, en el que dice que daba y otorgaba fueros y derechos y costumbres porque se cultivasen para siempre también a los que eran y entonces a los que serían y moradores para siempre. Y porque algunos de los fueros que fueron escritos en aquel eran dudosos y contra razón y contra derecho y contra buenas costumbres, por hacerles bien en merced, tuvimos por bien despaladinar aquellas dudas para que se pudiese entender y mejorar. Y tuvimos también por bien mandarle a romancear y escribir en nuestro privilegio, para que lo pudieran entender los legos, también como los clérigos. Es decir, los motivos de Alfonso X para revisar el contenido del fuero, porque no estaba contra derecho para lo que son las leyes de la época de Alfonso X Sabio, que se están revisando. Y luego también hay un elemento muy importante, para que se puedan comprender y entender. Hasta entonces todos los documentos están escritos en latín. El que los documentos se romanceen no es una cuestión baladí, es una cuestión también de política del reino. Es decir, si solamente lo pueden entender los clérigos que tienen latín, los clérigos están sometidos a la jurisdicción eclesiástica. Y estamos en un momento también de lucha contra el papado. Entonces, si lo que queremos es independizar el reino de injerencias externas, el papado es una injerencia de primer nivel. Por lo cual, si los documentos los pueden leer los legos, tenemos controlado también el reino. Tampoco no es un motivo malo. Aquí podemos ver las diferencias de los documentos, de lo que en este caso tenemos aquí el fuero de Benavente, que está puesto en la exposición, una copia, obviamente es una fotocopia, y el fuero de Sanabria. Es decir, hay dos diferencias, que ninguno de los dos son los documentos originales, sino son las dos confirmaciones. Hay dos diferencias claras. El primero, el de Benavente, está expedido por la Cancillería leonesa, y bueno, pues está escrito en letra carolina, está escrito en latín. Luego tiene ese aspecto de los documentos carolinos, con ese signo rodado del Reino de León, con ese león tan románico y no con ese aspecto tan que parece que está dibujado por un niño, ¿no? Ese aspecto tan característico. En cambio, el documento Fósico X Sabio está escrito ya en una letra mucho más pausada, en letra gótica y con una factura mucho más cuidada, mucho más ornamentada. Y luego, bueno, pues está hecho un documento gótico y luego tiene esa estética ya típica de los privilegios rodados, que se establece su factura también en las propias partidas, de la propia partida de José Contreras antes de la parte. Estamos hablando de privilegios rodados. Bueno, para quien no lo sepa, ¿qué es un privilegio rodado? Bueno, es un tipo documental. Los archiveros a veces hablamos con unos tecnicismos, unas palabrejas que no siempre se nos entienden. Pero me gustaría explicar un poco qué es un privilegio. Bueno, obviamente, un privilegio rodado es un documento muy solemne, los documentos más solemnes expedidos por la Cancillería de León y de Castilla y luego de los dos Reinos Unidos. Es decir, son los documentos más solemnes expedidos por la Cancillería, tanto de León como de Castilla, surgen a partir de 1110, en el que el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, organiza la Cancillería castellano-leonesa en ese momento, y se introduce el elemento de la rueda, que es un elemento que se está utilizando ya en la Cancillería Pontificia, que es ese elemento tan característico de los privilegios rodados que se queda el nombre, es decir, la rueda. La rueda no es más que otra cosa que el signo del reino, que a partir de los herederos de Alfonso VI de Castilla se divide el reino en León, Sancho III de Castilla y Alfonso II y Fernando II de León. León adopta la figura el signo del león como signo del reino, y Castilla no adopta un castillo, adopta la cruz, la cruz griega, en este caso
está florenzada porque tiene una especie de flores o de hojas, no sé si se ve bien. ¿Qué elementos tiene el privilegio rodado? Obviamente la rueda, pero también ese elemento inicial que es el crismón monogramático, que lo podéis ver ahí arriba al inicio del documento. Y luego elementos también característicos del privilegio rodado a partir de Alfonso X el Sabio es la ornamentación, los nombres de los reyes, los nombres de Dios, aparecen en las literas celestes en diferentes colores, una forma muy separada del texto. Aquí podéis ver el nombre de Alfonso y Violante, la reina, con las letras diferentes colores. Y luego también típicos son las listas de los suscriptores, que son toda la lista de todos los miembros de la corte, de todos los obispos y los miembros de los condes y todos los miembros de la corte, incluso de los reyes que formaban parte de los territorios, en este caso, que estaban bajo pago de parias, ¿no? Está firmando como suscriptor el rey de Granada y el rey de Murcia, pero también el emperador de Constantinopla, bueno, y también una serie de cosas. Obviamente, estas personas no estaban cuando se firmó el documento, sino que es la propia Cancillería quien los... Y otro elemento que es muy interesante en la rueda es que en la rueda viene el nombre del rey. O sea, bueno, eso que podéis ver, así como en el signo del documento anterior, que hacía el león, ponía el signo del rey don Fernando Regis Hispaniarum, don Fernando lo he hecho bien. En este caso, el signo que aparece está la cruz de Castilla, en el primer círculo aparece el signo del rey don Alfonso, y en el segundo círculo, que está exterior, aparece siempre firmando el alférez real del reino y el mayordomo real, y va cambiando según va cambiando los años. En este caso, los miembros que firman como alférez y como mayordomo mayor del rey, uno es el hijo Fernando de Cerda, que luego fallecería, famoso hijo Fernando de Cerda, y el otro es el hermano del rey, en este caso don Manuel, infante de Castilla. Un elemento que le falta al privilegio rodado de la Puebla de Sanabria es el signo de validación. Los documentos son documentos porque son actos jurídicos, no tienen validez si no están debidamente sellados y firmados. Nuevamente, el que da validez es el sello pendiente. Como son documentos medievales que tienen más de 200 años, es muy habitual que los sellos se hayan perdido, porque se hayan roto los hilos de seda pendiente, o bien porque los hayan robado, los hayan coleccionado, etc. Lo que supongo aquí al lado es otro documento que no es una reconstrucción, sino es otro documento que se conserva en el Archivo de la Nobleza, en el Archivo de los Duques de Frías, también de Alfonso X el Sabio. En este caso está concedido al monasterio de Silos. Es un documento que es muy parecido, porque es de una cancillería, que podéis ver, hay estilos, también hay documentos que son muy parecidos, pero que podéis ver lo que le falta al documento de Puebla, es el sello pendiente, el sello que está unido en la plica de abajo con las hilos de seda, y el sello de plomo, que viene por un lado la efigie del rey, por otro lado las ramas del rey. Ahora bien, ¿por qué se conserva? Creo que voy mal de tiempo, pero bueno, Teresa, me cortas, ¿vale? Porque después me pongo a hablar, se me va. Ahora bien, ¿por qué se conserva en Toledo? Bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? Es decir, bueno, y aquí tengo que hacer un poco de publicidad de lo que es el Archivo de la Nobleza, porque estoy hablando de, bueno, pues un archivo que es nacional, un archivo estatal, público, pero que tiene la curiosidad o la particularidad de que lo que custodia son archivos de procedencia todos privados. ¿Por qué? Bueno, pues ya que estamos aquí, se puede entender los documentos de la nobleza como señores de territorios, señores feudales, señores jurisdiccionales, conservan entre sus documentos la documentación de los territorios, de las villas y los lugares que fueron parte de sus señoríos. Por eso la documentación del señorío de la Puebla de Sanabria se conserva en el archivo de los señores, que eran señores de Sanabria, en principio los Losada, que luego por matrimonio se unieron a los Benavente, y los Benavente por matrimonio se unieron a los de Osuna. Por eso estos archivos son interesantes. No están tanto, además de por las propias particularidades de los miembros de los linajes, que son muy importantes, como podemos ver también de la historia de sus mujeres que están aquí en la exposición. También es por la historia de los lugares que estaban bajo su jurisdicción. Y no es un tema baladí, más del 51% del territorio actual de nuestro país fue territorio de señorío, y la documentación de estas localidades está en manos privadas. Si estos archivos, que a partir de 1820, a partir de la desvinculación de los mayorazgos, la disolución de los señoríos,
empiezan a ser, y bueno, ayudamos en todo, las familias pueden empezar a repartirlas a sus herederos. Lo que estamos viendo, y estamos viendo todos los días, que están saliendo en las subastas, en las casas de subastas, en toda colección, en las páginas de venta de documentos, estamos viendo que los propietarios de estos documentos los están exponiendo, nos están exponiendo muchas veces nuestra propia historia. Entonces, ¿qué no es más democrático que conseguir que documentación que está en manos privadas desde toda nuestra propia historia acabe en manos públicas para que pueda ser accesible por todas las personas que quieren hacer uso de estos documentos? Entonces, el trabajo que estamos haciendo en el archivo, bueno, pues no todos los archivos que ingresan en Oleza pasan a ser propiedad del Estado, muchos de ellos están en comodato, ingresan por otras serie de cuestiones jurídicas, pero la idea es intentar recuperar estos documentos, intentar evitar que estos grandes archivos, estos grandes repositorios con documentación de toda esta historia se pierdan y se expolien. Y bueno, es un trabajo que llevamos haciendo 25 años, no es nuevo, porque es un trabajo que ya se estaba haciendo en el Archivo Histórico Nacional, pues desde 1927 que ingresa el Archivo de Osuna, pero antes también desde 1901, todos los archivos estatales tienen la capacidad de recoger archivos titular privada en forma de depósito, pero es una historia que también viene de muy antiguo. Y hace poco leyendo un trabajo magnífico sobre el origen del archivo de Simancas, los Ayala, cuando estaban recogiendo toda la documentación para recuperar la documentación que estaba en manos privadas para reconstruir el archivo de Simancas, ya ellos pusieron por escrito la necesidad de proteger los archivos de los documentos de las familias nobiliarias, porque muchos de los herederos de los archivos no tenían suficiente interés en conservar esta documentación, que era documentación de gran valor y gran interés histórico. Es decir, bueno, pues estamos intentando hacer el trabajo, aquella idea antigua del siglo XVI de los Ayala, bueno, pues estamos intentando llevar adelante. Bueno, no me voy a enredar más porque quiero hablar un poco del archivo. Del archivo de Osuna, es decir. Arantxa, 5 minutos. Ya, vale, estupendo. Vale. Bueno, en definitiva, ya os he comentado, bueno, pues que los primeros señores de la Puebla de Benavente fue una familia Losada a partir de 1388, en que se le concede el señorío, luego con diferentes compras de diferentes situaciones acaban adquiriendo el señorío de la Puebla de Sanabria los condes de Benavente. Bueno, a partir la 15ª condesa y luego duquesa de Benavente, Josefa Pimentel, que es pues la única mujer que ostentó el título de Benavente, porque por su matrimonio con el duque de Osuna, aunque cuando se materializó el matrimonio no iba a ser heredero del duque de Osuna, sino heredero de su hermano, pero bueno, pues después de la vida acaba heredando su marido, pues acaba uniéndose de la casa de Benavente en la casa de Osuna a partir del fallecimiento de la duquesa en 1830. Yo lo que he intentado es buscar en todos los inventarios de la casa de Osuna en qué momento ingresa el privilegio de Puebla de Sanabria en la casa de Osuna. ¿Vale? También es verdad que el archivo de la casa de Benavente el archivo de Sanabria estuvo en su momento aquí en la Puebla de Sanabria, en determinado momento acabó recogiéndose, llevándose a la fortaleza de Benavente. Sabemos por documentos que hemos encontrado que a partir de 1747 se estaba reorganizando el archivo de Benavente y que a partir del matrimonio de José Pimentel con el duque de Osuna acaba llevándose el archivo de la casa de Benavente a unirse con la casa de Osuna en Madrid, y sabemos sobre todo por el archivero Liciano Sáenz en 1790 que es contratado por la duquesa de Osuna en Madrid para reorganizar el archivo de Osuna. Bien, ¿qué pasa también? Que el archivo de Osuna en 1908, como los Osuna se manifestaron en contra de Napoleón, bueno, pues fueron también objeto de todo tipo de expolio por parte de las tropas napoleónicas, por lo cual parte de los inventarios de la casa de Osuna, de los trabajos de Liciano Sáenz, fueron desaparecidos a causa de la Gran Independencia. Bueno, pues aquí he traído algunos documentos en que están hablando de la aparición del archivo de la casa de Osuna. Este es un documento muy curioso que ha aparecido en otro archivo, en el Revillagigedo, que estamos revisando ahora para otros temas, que no viene a cuento. Y bueno, pues sí me gustaría ver que, por ejemplo, estos son el primer inventario que existe de del archivo de Benavente, es del cuarto conde de Benavente, en torno a 1447-1448, que es quien adquiere el señorío de Sanabria, y en este inventario en que ya aparece la villa de Benavente aún
cómo aparece como recogido el fuero de Puebla. El documento más antiguo que aparece es la concesión de señorío arreglosada en 1388. En cambio, en este inventario, que ya es de mediados del siglo XVIII, aparece ya recogido el pueblo de Sanabria, el fuero de Puebla de Sanabria, pero no como el primer documento, porque aparece también otro privilegio de Fernando VII, el emperador, sobre el señorío de Calabor, y luego el segundo aparece en San Martín de Castañeda, y bueno, el tercero es el de Puebla de Sanabria. ¿Vale? Finalmente, en el último inventario, ya del siglo XIX, el documento número 1 de lo que es de Puebla de Sanabria ya es el fuero de Sanabria. Es decir, el fuero de Sanabria en algún momento del siglo XVIII se incluye en el archivo de Benavente y se incluye en los inventarios. Probablemente estuviera aquí en Sanabria y en algún momento se recogerían todos los documentos de los señoríos y se concentrarían en la fortaleza de Sanabria. ¿Vale? El propio documento, bueno, los documentos también hablan, los dorsos de los documentos a veces también nos dan mucha información. En el caso, este es el dorso del privilegio de Alfonso X. Por un lado tenemos, aquí abajo, en la esquina, hay una anotación con números romanos, con letras del siglo XVI, finales del XV, probablemente de cuando los primeros inventarios del siglo XV, en el que se dice ya que es el fuero de Sanabria. ¿Vale? En cambio, hay otra anotación mucho más curiosa de arriba. Esta anotación es de 1786. El artista que lo escribió ahí, porque el artista es el mismo que estuvo resolviendo la fórmula de la era hispánica en el propio dorso del documento, lo podéis ver ahí que estuvo haciendo incluso garabatos, puso aquello de tienes privilegio en el presente año de 1786, la friolera de 523 años. Ya entonces, en 1786, ya se echaron manos a la cabeza como que este documento es muy antiguo, ¿no? Pues hoy estamos haciendo lo mismo, pero este documento tiene 801 años. Bueno, el fuero fue objeto de búsquedas durante el siglo XIX por la Real Academia de Historia, no voy a extender, sobre todo la Comisión de Cortes y Fueros de la Academia de Historia, estuvo Pascual de Gallangos y Vicente de la Fuente, estuvieron por la provincia de Zamora, estuvieron revisando, no encontraron nada, hicieron unos informes curiosísimos, interesantísimos sobre qué mal estaban los archivos, salvo de Benavente, que estaba muy bien, pero hay una carta muy interesante de 1857 que dice que no pudieron ir a Zamora porque el fuero ya estaba en Madrid, en la Casa de Osuna. De hecho, del fuero se conservan, de la Academia de Historia se conservan 2 copias del fuero que fueron hechas en esta serie de comisiones. Y las 2 copias del fuero que se hacen son todas de la confirmación de Alfonso X. O sea, en ningún caso ha aparecido una copia del fuero original. Era lo que os quería comentar. Luego, ¿por qué el archivo de Osuna acaba en nobleza? Ya terminó, Teresa. Bueno, pues aquí tenemos a los 2 grandes responsables de la quiebra, la famosa quiebra de la Casa de Osuna, la famosa frase de que los Girón acabaron hechos girones, y bueno, siempre se echa la culpa a Mariano Tío de Girón, al 12º duque de Osuna, que fue el famoso embajador y manirroto y tal, pero es que su hermano, al que él había quedado, había sido un dandy y también se había gastado lo que no podía. Bueno, más tiene una historia romántica, que se murió enamorado del marqués de Alcañices, ahí suspirando en el capricho, unas cosas muy curiosas, ¿no? Lo recomiendo si os interesáis la historia de estos 2 hermanos, se las traigo. Bueno, el caso es que en 1882 este hombre ha conseguido quebrar la Casa de Osuna. Hay una comisión de obligacionistas que interviene todos los bienes, entre ellos el archivo como otro de sus bienes, ¿no? El archivo de la Comisión de Obligacionistas de la Casa de Osuna también está en el archivo de la nobleza, porque fue objeto de una donación del Marqués de Santo Floro al Histórico Nacional y cuando la documentación de Osuna llegó a nobleza, también llegó a este archivo. Y aquí es muy curioso, os traigo estas fichas, no sé si las veis. Teresa, termino, por favor, déjame 2 minutos. Es decir, estos, igual que se vendieron las propiedades, se vendieron los castillos, se vendieron los cuadros acabaron en el Prado, afortunadamente algunos, y las obras de arte también, y en el Prado, las obras de la Biblioteca Nacional. Bueno, pues los documentos fueron todos revisados, inventariados y tasados con el fin de venderlos. En este caso he encontrado las fichas del fuero de Sanabria, es la primera que tenéis en la esquina de arriba. Si veis ahí unos números en el dorso, pone 70, 50, 50, esa es la tasación que se hizo del fuero de Sanabria entre 1882 y 1917, que ya entonces se tasó en 70 pesetas. Afortunadamente, hemos tenido la suerte de que ese documento no fuera vendido en su momento, ¿no? Y bueno, pues esto es un objeto de tesis doctoral, el poder estudiar
las tasaciones de los documentos de la Comisión de Coleccionistas. La verdad es que para los que estamos tasando documentos y archivos continuamente es un tema bastante curioso. Teresa, eso tenemos. Ahí tenemos una tesis doctoral, pero curioso. Bueno, finalmente el archivo de la Casa 2.1, que pues hay una gran polémica en la prensa, creo que ese archivo no se puede desmembrar como se está desmembrando, y bueno, pues acaba dejándose en depósito en 1937 en el Archivo Histórico Nacional. Afortunadamente, a partir de entonces ya se dejaron de perder documentos, se dejaron de vender documentos, y bueno, en 1927 se acaba adquiriendo el archivo 2.1 por 200.000 pesetas por un donante anónimo. Donante anónimo que gracias a Teresa de Stal, bueno, pues ella hizo un estudio de prensa histórica. El donante anónimo ya no es tan anónimo. De hecho, unos meses después apareció también en la prensa en Teruel, en Castellón, la de Madrid no había aparecido, que el donante anónimo había sido el marqués, el duque de Almenara, uno de los sobrinos de los Tellezilo. Finalmente, desde 1995, el archivo de Osuna está en Toledo, y bueno, pues además de difundir, de escribir y poner en valor estos documentos, también los restauramos. Y bueno, pues me gustaría ya finalmente poneros unas diapositivas del magnífico trabajo que han hecho las dos restauradoras que están aquí, María y Ana, que les quiero saludar y dar las gracias por el trabajo que han hecho este mes de agosto, a poner el documento lo más guapo posible para ser expuesto aquí. Bueno, pues un documento que tenía problemas de hidratación, de sequedad, han hecho una labor de limpieza, de hidratación en la cámara durante 24 horas, lo han analizado, y bueno, pues voy a poner una diapositiva rápidamente para que veáis un poco lo que han hecho. Bueno, estos son las fotografías iniciales con los problemas tenía bastantes vías que no dejaban leer los documentos, problemas de pigmentos, problemas de roturas y de pérdidas problemas de lectura. Lo que han hecho, bueno, pues lo han tenido en esta maravillosa cámara documentación durante 24 horas para que el documento pueda recuperar su piel, para que recupere su elasticidad. Perdonad, María y Ana, por favor, si me equivoco, voy muy rápido y se me está yendo un poco la olla. Y bueno, una vez que el documento ha salido de las 24 horas de hidratación, pues el documento se ha quedado, ¿no? Pues hidratado, pero se ha quedado pues, un poco arrugado. Ellas lo que han hecho luego ha sido tensarlo de forma perimetral, imitando a la forma de cómo se hacen los propios pergaminos, ¿no? Pues, tensar perimetralmente para que el documento se vaya secando y vaya recuperando sus dimensiones originales. Bueno, pues finalmente luego, después de ya otra serie de procesos que no me da tiempo a contarlo, bueno, pues me gustaría ver un poco la imagen inicial de cómo estaba antes de que pasara por el taller de restauración, con sus dobleces, sus pliegues, tal, y la foto final, que veis que el documento lo han dejado en perfecto estado de revista, y la verdad es que es un trabajo magnífico. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya interesado lo que os he contado, y bueno, pues espero que podáis disfrutar del privilegio. Muchas gracias.